No voy a hablar del empresario Petronelli porque no conozco la sentencia que va a ser dictada en el día de mañana y los fundamentos 15 días después, razón por la cual sería bastante imprudente de parte mía ocuparme de algo que en este momento es patrimonio particularmente de los servicios de noticias, de radio y de televisión. Tampoco de la niñita que ha sido muerta en Buenos Aires y que ha causado mucho horror la difusión de ese hecho, con la particularidad de que cuando hay algo que sea grave y no ocurre en la capital federal o en Buenos Aires, el resto del país no se entera. Sí. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es lo más grave que se descubrió en el transcurso del año 2013. Pero no porque ocurrió en el año 2013. En la Argentina, una mujer que ahora tiene 40 y pico de años de edad, estuvo 13 años condenada, sin haber sido autora del hecho que se le atribuía. Inocente. Absolutamente inocente. Pero hay que conocer la historia. Es decir, que esto no ocurrió en Zambia, no ocurrió en Suazilandia, ni ocurrió en alguna remota aldea desconocida del mundo. Ocurrió acá en la Argentina, en Mercedes, provincia de Corrientes, intervino el tribunal, la Cámara del Crimen de Paso de los Libres, después hubo confirmaciones, etcétera. Le cuento rápidamente la historia. Una mujer que tenía 4 hijos, 28 años de edad, hace 14 años ya, tiene un 5.º embarazo, y de ese embarazo va a surgir la historia. En la cama de su casa, en compañía de su madre, que la asiste, y de una vecina, da a luz una criatura de sexo masculino, que, de acuerdo a lo que ella, la vecina, la madre, y luego en el centro asistencial donde la conducen, se establece que nace muerta. Sin embargo, a pesar de eso, acá vienen las derivaciones, ella toma esta criatura, cuya vida se había frustrado por razones que fueron directamente desconocidas o no difundidas, porque en la asistencia médica donde le debían brindar el auxilio correspondiente le dijeron que se volviera a su casa, que estaba bien, que estaba todo normal. Lo colocó en una cajita a los restos, lo llevó al gallinero donde no van los perros y lo enterró allí. Y le rindió una oración y su despedida de esa criatura que hubiera sido su 5.º hijo. Pero un vecino que estaba viendo el enterramiento y que alguna vez se había tirado algunos lances con ella, despechado, puso este hecho en conocimiento de la policía como si se tratase de un hecho delictivo. Entonces desenterraron esa caja del gallinero y comenzó el proceso. Poca asistencia jurídica, por no decir ninguna, casi no tenía abogado, muy pobre la investigación médica, muy pobre la acusación, desatención total de los órganos judiciales, pasó por la instrucción, la Cámara del Crimen, el Tribunal Superior de aquel entonces de Corrientes. Conclusión, la condenaron como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo a la pena de prisión perpetua. Y así empezó a cumplir su pena. No hubo ningún tipo de recurso, porque, le dije, desatención profesional. Era un ser despreciable, era un ser más, en la Argentina más profunda. Hasta que, con la movilización que ha habido en defensa de las mujeres, que se han formado organismos de carácter oficial y de carácter privado, organismos no gubernamentales y gubernamentales, que tienden a proteger a las mujeres, revisar sus casos, conocer sus historias. La entrevistaron
en la cárcel, conocieron el caso, contrataron, no pagándole, sino porque tiene un cuerpo de juristas, de abogados que los asisten, le brindaron la asistencia correspondiente, volvieron a la autopsia originaria, otra vez examinaron el cuerpo, ya era prácticamente imposible establecer la causa de la muerte, pero sí con la autopsia y con las fotografías que se habían obtenido, y llegaron a la conclusión que se había asfixiado con el cordón umbilical. Sobre eso no hubo duda de estos nuevos médicos, del nuevo aparato oficial de la salud de la provincia de Corrientes, que ha sufrido, como se saben, múltiples intervenciones judiciales, federales, etcétera, ha tenido grandes conflictos de carácter político e institucional. ¿Lo cierto? Esta es la mujer que, entre otras cosas, también estudió mientras estuvo en la cárcel. Estudió y va a estudiar ahora, va a estudiar y quiere ser abogada, sí. Quiere estudiar Derecho. Entonces, finalmente, un nuevo Tribunal Superior de Justicia, al que llegó la causa, se abocó a ella y dijo: inmediatamente esta mujer debe ser puesta en libertad. Ya había cumplido a ese momento 13 años de prisión. ¿Y cómo van a resarcir ese daño ahora? Ahí vamos al otro aspecto de la cuestión. Los hijos tienen entre 17 y 22 años. No conoció un nieto, que también tiene. Entonces ahora le piden un resarcimiento para ella, para su familia, para sus frustraciones, para todo lo que no pudo ser, para todo lo que no pudo conocer, sobre todo para ese tiempo de mortificación, de suplicio, de haber cumplido una condena bajo la acusación más grave. Todavía el nuevo gobernador de Corrientes, Colombi, no ha resuelto la procedencia o no de la indemnización que se le reclama, que creo que en justicia corresponde, porque ese pronunciamiento es irrevocable. Ya no hay ninguna posibilidad de modificarlo. La mujer está en la calle, trabaja en un instituto oficial a la mañana y trabaja como doméstica a la tarde porque tiene muchas obligaciones de carácter económico. Yo pregunto, ¿qué pasó en la Argentina que, sabiéndose que había alguien condenada injustamente a una pena monstruosa como esta, no se dijo nada y se le prestó atención a lo que los medios capitalinos instalan como mediático y luego atormentan al resto de la audiencia del país tratando única y exclusivamente esos casos, cuando no tienen la importancia de este otro, en el que una argentina haya estado privada de su libertad tanto tiempo. 13 años privada de su libertad siendo inocente. Bueno, usted ha contado muchos casos de esos, de gente que ha estado detenida de manera... No de tantos años, sí, que he llegado, he hablado del extranjero muchas veces, sí, he hablado de Estados Unidos, sí, de otros países, de Asia, de África, pero ahora del país nuestro, de la justicia nuestra. Por eso yo digo un nuevo caso de arbitrariedad y además, judicial. Digo, el dolor y el vacío que sufrieron sus propios hijos, que eran criaturas chiquitas y que no tuvieron a su mamá. No tuvieron a su madre, efectivamente. Tan importante de la Se han vida, tenido que sobreponer a todo eso. Y ahora, por primera vez, el 24 de diciembre, pudo reunirse en una Navidad después de 13 años para poder celebrarlo con él. ¿El monto que le podría tocar en no, eso no conozco la cuantía, sí, de la indemnización, pero tiene que ser una indemnización muy alta. Porque ahí, además, el daño de ella, el daño psicológico de todos esos hijos. Todo el núcleo familiar, además del daño personal que le aflige. Tengo una preguntita técnica, ¿puedo? Que no tiene nada que ver con este tema. Preguntar al conductor. Sí. Esta mañana lo escuché al doctor, al fiscal Enrique Gavier, uno de los fiscales, de los dos fiscales en el caso Petrone, hablar de que se le había pedido la detención del empresario porque había peligro de fuga. Y si se fugaba, pasaban 15 días y esos 15 días terminaban, digamos, con la existencia de juicio. No entendí, desde el punto de vista técnico, ¿qué quiere decir eso? Le voy a hacer dos observaciones. Una, si el proceso no continúa durante 15 días, se suspende por alguna circunstancia durante 15 días, el proceso es nulo. ¿Cómo es? ¿El juicio es nulo? Todo queda... No, si el proceso no continúa durante 15 días,
al concluir el 15º día, el 16º día, se declara la nulidad de todo. Discúlpeme, Tiene que tener una continuidad legal. Le vuelvo a preguntar, vamos a imaginarnos que, por ejemplo, a Petrone no lo detenían anoche. Ahora, usted ha hecho bien la segunda parte de la pregunta. Yo entiendo que en ese caso no hay ninguna nulidad, porque solamente no sería condenado, si Petrone se hubiera fugado, no sería condenado Petrone, pero las causas para los demás hubiera continuado y mañana hubieran dictado la sentencia y Petrone hubiera quedado con una causa abierta como prófugo. Claro, porque había causas que se desprenden del mismo juicio. No, en el mismo juicio hay coimputados que habrían participado supuestamente, hasta que no digan los jueces lo que tienen que decir, yo digo supuestamente, que habían participado en la trama urdida para apoderarse de una determinada fracción de ¿El juicio terreno. se cae en la última parte, la parte de los alegatos del debate, o se cae desde desde la instrucción? Otra, para mí se cae desde el comienzo. Cuando el juicio es nulo, hay que volver al comienzo. Ese es el peligro. Porque el juicio está establecido de una manera tal que durante 15 días no se puede interrumpir. Si el debate, ¿no? El debate. Si se interrumpe, es decir, si se agotan los 15 días, al 16º día, todo lo pasado se terminó. Otros 5 años hay más. que volver a recuperar la prueba, hay que volverla a obtener, volverla a obtener a la prueba, hacer todos los actos procesales que se tienen que hacer. Otros 8 años. No sé, directamente hasta puede prescribir. Pero ¿y cuál es muchas situaciones. ¿Y cuál es el argumento que sostiene eso? ¿Por qué 15? La continuidad del proceso, que son actos que no pueden y no tienen que tener interrupción de ningún tipo. Por eso, durante esos 15 días, siempre a veces llaman para alguna audiencia, aunque sea brevísima, para alguna una especie de ficción. Llaman para decir, el testigo tal no se encontró, entonces queda establecido que ese día se hizo una audiencia. Pero si durante los 15 días no se hace absolutamente nada, al 16º día se cae todo. Ahora, para Petrone, para justificar la detención es otra cosa. Porque si no va Petrone, en el día de mañana, para la última palabra, después de la cual el tribunal dicta la sentencia, la causa queda abierta para él como prófugo, pero para todo lo demás continúa y el tribunal dicta la sentencia. Vale decir que no hay ninguna nulidad de todo el proceso. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Muy amable. Bueno, voy a poner un poquito de música.